en Perú y le agradezco mucho la reunión para hablar de Escazú, que bueno, desde Amnistía Internacional es un acuerdo que llevamos trabajando ya unos años, desde, obvio, antes de la firma, y que nos alegra que pueda estar ahora en el Congreso debatiéndose y para la ratificación. Y esta reunión se la habíamos solicitado para como comentarles cuáles son pues, nuestras mayores preocupaciones, por qué consideramos que se necesita la ratificación de dicho acuerdo y especialmente con una bancada, ¿no?, como la suya, que tanto está defendiendo y defiende el ambiente, que defiende todo lo que es la parte agrícola. Creemos que es como fundamental la ratificación del acuerdo. Entonces, no sé si prefiere que le comente yo o si tiene algunas preguntas directamente o si quiere le hago una pequeña introducción y usted si tiene después preguntas. ¿Le parecería adecuado así? A ver, ¿Sí? a la introducción, sí. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, además es que es un acuerdo que están diciendo mucho que no se debate, que la gente no lo conoce, pero nosotros lanzamos un poco, nosotros somos, Amnistía Internacional es un movimiento de derechos humanos, ¿no? Entonces, como movimiento lo que hacemos es promover la participación de la ciudadanía. Y por eso hace poco, y espero que lo haya usted recibido, enviamos al Congreso a hacer un poco más de 40.000 firmas de peruanos y peruanas que se habían informado sobre el acuerdo y que le pedían al Congreso que lo ratificara, porque tienen especial interés en los temas que promueve el acuerdo sobre información, participación y acceso a justicia en temas ambientales. Pero desde Amnistía Internacional, que además de esos que nos parece fundamental, ¿no?, los principios del Acuerdo de Escazú, queremos promover es la parte que tiene que ver con las personas que defienden los derechos humanos. Y nos parece muy importante porque, como hemos visto en un reciente informe hace poco, en el año 2019, año pasado, 212 defensores ambientales fueron asesinados por defender el medio ambiente. Y de ellos, 2/3 fueron en la región de las Américas, o sea, en la región de Latinoamérica, perdón, que es la que está impulsando este acuerdo. Por eso nos parece especialmente fundamental este artículo que trabaja sobre la protección de las personas que defienden el ambiente. Y en ese sentido, las personas que defienden el ambiente, porque además no hay ninguna normativa con rango de ley, no hay ninguna ley en Perú que proteja a los defensores ambientales, que defienda a defensores de derechos humanos. Hay un protocolo en el Ministerio de Justicia, pero esto no implica que, por ejemplo, Fiscalía, que normalmente pues, no está tan enterada, o con el Ministerio de Interior o el Ministerio de Defensa, colaboren, ¿no? Entonces, este acuerdo lo que haría sería favorecer esa colaboración entre las diferentes instituciones. Entonces, por eso nos parece especialmente importante. Y no podemos dejar de recordar que durante esta cuarentena, 4 defensores ambientales, todos ellos indígenas, han sido asesinados por defender su territorio y por defender el medio ambiente. Entonces, este acuerdo favorecería para poner los medios, la protección necesaria para que no ocurran estos atentados contra las personas que defienden el ambiente. Entonces, por eso lo consideramos que era imprescindible ratificarlo ahora. Y luego también con algunos temas que se han estado tratando, sí queremos decir que es un acuerdo que se está llevando de una manera muy consensuada. Lo han firmado, lo han ratificado casi todos los países, los vecinos, perdón, lo han firmado menos Chile. Y está en el proceso de ratificación bien avanzado en Argentina, en Colombia, Ecuador y Bolivia ya lo han ratificado. Entonces, sí estamos como en ese proceso. Y por eso nos parecía como bien importante ahora la ratificación. Sí le he escuchado en alguna de sus intervenciones, ha participado y creo que sí que lo conoce bien porque le escuché en algunas intervenciones que tuvieron con DAR y con otros congresistas. Entonces, no sé si tendría alguna duda sobre lo que se está planteando a nivel de bueno, hay campañas que en nuestra opinión son desinformativas, que hablan de que se está violando el principio de soberanía, que claramente decimos que no, o sea, lo negamos rotundamente, todo lo contrario, ¿no? Cualquier
persona que conozca del derecho internacional sabe perfectamente que el artículo 3 de este acuerdo está a favor, o sea, se pone como uno de los principios la soberanía nacional y que las instancias a las que hace el acuerdo referencia, tanto ya sea en la Corte de San José como la de La Haya, ya son instancias a las que se puede acudir independientemente de este acuerdo, ¿no? Entonces, eran un poco también los dos puntos que quería señalar con respecto a los debates que he estado habiendo y que hemos estado siguiendo, porque afortunadamente han sido públicos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Bueno, en la Comisión de Relaciones Exteriores, en la cual estoy yo, ahí el problema fundamental es el principio de soberanía y en base creo que era el artículo 19, si no me equivoco, y nos explicaban, nos decían pues varios artículos en el cual nos dicen pues que esto afecta. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿por qué cree usted, por ejemplo, por qué cree que ellos argumentan eso? Es porque para que argumentan, sacan en los artículos y han explicado artículo por artículo y dice pues que acá se va a quebrar la soberanía. Es más, aplican también que no hay principio de reserva, creo si no me equivoco, o derecho de reserva, no recuerdo bien el término, también alegan eso. Y otra cosa, también alegan que, por ejemplo, que cualquier persona, sea nacional o mayormente extranjero, y acá en especial ONGs, que tuvieran ya inscripción en el país, pueden hacer denuncias, por decirlo así. Y es más, la denuncia no la tienen que argumentar, basta que denuncien y que el Estado peruano tiene que demostrar que no ha cometido dicho acto, por decirlo así. Entonces yo le pregunto que me responda de esa manera. Es decir, el problema está que yo entiendo yo que hoy día he venido para que yo esté bien informado y me fundamente en una respuesta positiva. Claro, yo voy a ser sincero, mis asesores me han bombardeado diciendo que hay que a favor, pero ya tanta veo negativo que mejor, y los argumentos que nos están dando, como que ya me están convenciendo. Entonces quiero que demuestren todo lo contrario. Porque si no, igualito es en mi grupo. Bueno, voy a hablar con mi grupo también de prepa, porque pareciera que también, no sé, hay muchos que están en contra. Le han informado y han argumentado. O sea, y si usted quiero eso, saber por qué argumentan. Así, usted tiene que darme una argumentación, por ejemplo, no sé si tendrá su diapositiva, no sé. El artículo tal dice tal cosa, se explica, porque usted sabe, como dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa. Entonces, ahí es donde hay que ser minuciosos en cada punto, porque si no, nosotros como FREPA, a menos yo le digo, porque gracias a Dios he leído un poquito, pero ahora se está viendo pues que la información de en contra está calando. Ya, perfecto. Sí, por Vamos a supuesto. ser sinceros. Vamos entonces a hablar de esto. Mira, la primera pregunta que yo me haría es ¿por qué 22 países que creo que todos ellos tienen interés en su soberanía nacional? Creo que ninguno de ellos quisiera perder su soberanía nacional. Lo ha firmado y muchos de ellos lo están ratificando. Los que lo han ratificado lo están haciendo... 9. Sí, 9, pero también están bien avanzado en Argentina, pasado por el Senado ya, y también bien avanzado, ya ha pasado por la Comisión de Relaciones Exteriores en Colombia, también ha pasado en Costa Rica, o sea que están 3 países más bien cerca de firmarlo, ¿no? No están teniendo... Y todos Pero lo están no, haciendo... ¿Perdón? están en veremos. Sí, Es sí, por igual que supuesto. Perú, está igual que Perú. Bueno, están un poquito más avanzados en el sentido que ya han pasado por relaciones exteriores, ¿no? O ya han pasado por una cámara, ¿no? Han hecho como ese paso un poquito más. Se están haciendo por consenso. Entonces, yo más bien lo que me plantearía es, y con respecto también al principio de reserva, ¿no? El principio de reserva, yo creo que hay muchos, o sea, yo se lo puedo decir como organización, trabaja en temas de acuerdos internacionales, hay muchos
tratados internacionales que aplican, perdón, al revés, que no aplican el principio de reserva, como este. Sobre todo porque este ha sido un tratado que ha tenido 9 rondas de negociaciones y ha sido aprobado por consenso en las 9 rondas de negociaciones, dentro de las cuales Perú ha sido uno de los grandes impulsores, ¿no? Dentro de las rondas, llegando a tener la vicepresidencia. Entonces, sí ha sido algo que se ha aprobado así por consenso y por eso es por los que se dice, bueno, estamos hablando también de unos mínimos, estamos hablando de principios básicos de participación, estamos hablando de principios de información, de acceso a la justicia, de defender a quienes protegen el medio ambiente. Entonces, como que esos son como los principios que son básicos, ¿no? Y por eso, por eso no se aplica, ¿no? Por eso hay el principio de reserva. Con respecto a lo que comentan de las organizaciones extranjeras o las personas extranjeras que pudieran estar en el Perú, bueno, yo se lo digo, yo que soy una persona nacionalizada en el Perú y he pasado por todos los trámites en los 20 años que he estado en el Perú, de los distintos, de las distintas maneras, ¿no? De cómo hay bien difícil, ¿no? En Perú, incluso de una persona que sea residente, hacer estos trámites, incluso de solicitud de información. Pero bueno, también se podría aplicar, la solicitud de información también la podrían aplicar. Pero no es un acuerdo, yo creo que lo que hay que estar como, porque esto es como han sido los argumentos, es un acuerdo realmente que va dirigido para aquellos que defienden el ambiente, ¿no? Y en estos casos, lo que conocemos y los que estamos trabajando en organizaciones que defienden el ambiente, quienes más están trabajando en el ambiente son las personas jóvenes y los pueblos indígenas, comunidades campesinas, o sea, originarias, quiero decir, ambas, nativas y campesinas. Entonces, yo creo que es a quien va dirigido ese acuerdo, ¿no? Y muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes que están, por ejemplo, en el movimiento de Viernes por el Futuro, diferentes jóvenes que están trabajando, lo veíamos el año pasado en todas las marchas de cambio climático. La juventud está muy interesada también, aparte de las organizaciones, de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, que verán que posiblemente haya recibido mucho, porque hablamos con ellos, que son quienes están más interesados, ¿no? Entonces, creo que esos son como los principios claves. Y luego también yo me plantearía de dónde han venido estas dudas, porque a mí me dicen, esto no se ha debatido. Yo en el 2018 estuve en el Congreso, en varios eventos, hablando con el Poder Judicial, con diferentes personas sobre el acuerdo de Escazú. Sí ha habido un debate, pero sí es cierto que ahora yo la verdad es que me pregunto y nos ha faltado hablar con ellos, ¿no? O sea, con todos los gremios empresariales, un poco para ver por qué les ha surgido este miedo ahora, ¿no? Porque ha sido a partir del comunicado que lanzaron los diferentes gremios empresariales que ha empezado este debate, ¿no? Y además con los argumentos que ellos mismos lanzaron. Y yo me planteo ahí, ¿por qué? Porque yo creo que también para las empresas que tienen un comportamiento ético, que tienen un comportamiento basado en los derechos humanos y en la protección del medio ambiente, este tipo de acuerdos les beneficia. Les beneficia porque deja de tener una competencia desleal, que son aquellas que lo que quieren hacer es ir contra el medio ambiente, ya sean empresas extranjeras o empresas nacionales, ¿no? Porque eso sí que no se habla en las inversiones, que quieren, o sea, las que tienen un buen comportamiento, es un acuerdo que sí que van a querer. Aquellas empresas que lo que quieren es ir en contra del medio ambiente, que no quieren cumplir con sus obligaciones de información, etcétera, son las empresas que no quieren que este acuerdo se firme, porque lo que no quieren es tener ningún tipo de restricciones para para sus operaciones, ¿no? Entonces, creo que también es algo que a lo mejor ahí sí nos ha faltado como hablar con los gremios empresariales para ver bueno, que aquí hay una diferencia grande entre aquellas que sí que quieren respetar el medio ambiente y aquellas que no quieren respetar el medio ambiente. Entonces, eso sí que hay que tenerlo como totalmente en cuenta, ¿no? Entonces, creo que esos son como bien importantes. Y luego decir que el acuerdo, cuando habla de participación, eso no quiere decir, no es como una consulta, que tiene un rango muchísimo mayor, como una consulta previa
o algunos otros tipos que hay, como a lo mejor los presupuestos participativos, que tienen un mayor grado. Aquí lo que se dice, simplemente el acuerdo lo que dice es que el Estado lo tendrá en cuenta, como en cualquiera, porque no haces una consulta, no haces un tipo de participación si no tienes de alguna manera en cuenta. Pero en ningún momento dice ni que se va a parar absolutamente nada, ni que el Estado tiene que hacerles caso. Lo que se dice es que tiene que haber un proceso de participación, lo cual es realmente sano por parte del Estado, porque la participación debería ser un principio que no solo para temas ambientales, que afecta en general a toda la población, sino de cualquier manera debería ser uno de los principios que le rigiera, ¿no? La participación ciudadana. Entonces, a mí realmente los únicos argumentos que se me están ocurriendo por los que se está diciendo pues esto, que la soberanía nacional, de verdad, yo sí lo he escuchado una y otra vez y a mí por ahora no me han convencido en absoluto de que el principio de soberanía nacional se viola en ningún momento, no se está dando nada más de lo que ya hay. Cualquier ciudadano que vea que sus derechos humanos son violados, ahora mismo puede ir ante la Corte de San José, sí, se agota todas las instancias en el Perú. A La Haya no puede ir porque no puede ir un ciudadano, ¿no? Entonces, eso es algo que se está, yo creo que desinformando, y la verdad es que ha habido como ciertas confusiones que he escuchado en la propia comisión, mezclando, ¿no? De la Corte Internacional de La Haya con la Corte Interamericana de San José. Entonces, creo que ahí ha habido como más bien malas informaciones, ¿no? Entonces, viene por ahí. Pero le repito, otra de las cosas que ahora mismo está poco en el debate, y desde luego en Amnistía Internacional nos parece muy grave, porque vemos como a los que defienden el territorio, a los que defienden el ambiente, les están hostigando. Nosotros tenemos una investigación en la cual habla claramente cómo hay muchas hostigaciones, cómo hay criminalización, cómo hay agresiones, y en algunos casos, como estos 4 que les he comentado, llegan hasta el asesinato. Y el Perú no tiene esas herramientas ahora mismo para que todas estas personas, que además son todas ellas personas, porque les voy a decir, todas ellas que hemos estado investigando son personas campesinas, indígenas, todas. Todos los casos que nosotros tenemos son de personas campesinas o personas indígenas. Y ahora mismo no tienen un sistema de protección para poder cesar todas esas agresiones que tienen en el día a día. Y creemos que este puede ser un marco que facilite, porque ahora mismo no hay nada que lo facilite, para quienes están defendiendo el ambiente, quienes defienden el territorio. Señorita, Sí, me escucha, ¿no? sí, Ya, soy Marina, es que no le he puesto el nombre, discúlpeme que no Marina, lo... Marina. Eh, lo que usted me está dando a entender es que el fondo del asunto yo lo entiendo así, según los que han venido a explicar, cuando hay un conflicto, y mayormente yo lo entendí cuando hay un conflicto de las empresas que y lo que está sucediendo, lo entiendo yo, encuentran, por ejemplo, petróleo, ¿no? Una comunidad de la selva donde hay pueblos nativos y también hay pueblos, ¿cómo se llama esto? Originarios, por decirlo así. Yo entiendo que la legislación peruana no sé si habrá reconocido a los pueblos originarios como tal, pero sí está en la ley abarcan los pueblos nativos. ¿Y qué cosa se hace? Se hace lo que se llama la consulta previa, ¿no? Pero yo le entiendo que la consulta previa, porque hay conflictos, es como si hubiera un saludo a la bandera, por decirlo así. Entonces, resulta que la empresa ha visto mayormente ofrece pago por el terreno o hace la concesión, pero a los pobladores los remueve, los manda a otro sitio con las mismas características de su lado para que no pierdan. Y a la vez se entiende que hay pagos, pero los pagos son irrisorios porque no reflejan el valor. De repente, por desconocimiento o porque simplemente no está bien asesorado. Entonces, una vez que entra, la empresa comienza la explotación y la explotación trae consigo contaminación. Del hecho que hay... Uy, se fue. No, yo le escucho perfectamente. Ay, como vi que Sí. se volvió blanco.
Ya, entonces, de momento que hay contaminación, cualquiera puede denunciar eso, ¿no es cierto? Y al denunciar eso, lo entiendo yo, primero tiene que solucionarse en la vía netamente nacional, o esa ONG lo va a nombrar de frente a la Corte Interamericana o a de la Haya. No, o Porque da sea, a entender que van a denunciar de frente hacia allá, no, eso es no imposible. acá. No, no, eso por el principio de subsidiariedad es total y absolutamente imposible. Primero se tienen que agotar no uno, sino todas las instancias del Perú, todas Ya, las instancias listo. en Perú. Y Ya, cuando ya entonces, se agotaran, ahí ya. ya, una vez agotada todo eso, pero eso implica, me dicen, que se detiene la actividad de la empresa que está explotando, ya sea gas, minería, petróleo. ¿Es cierto eso? No creo, Detendría con una simple denuncia que se inicia, comienza a detenerse la actividad empresarial, extractiva, de explotación. no, en absoluto. O sea, porque, a ver, una de las cosas que creo que no ha quedado como muy claro de pronto el acuerdo, o sea, el sistema judicial peruano va a seguir siendo el mismo. Entonces, Ya, las denuncias que se harían serían simplemente porque se tiene mayor información o mayor transparencia, se tendría que seguir como el mismo procedimiento que hay ahora. Lo que pasa es que ahora no se puede hacer. O sea, un ciudadano, estoy pensando, por ejemplo, posiblemente usted la conozca, la señora Melchora en Espinar, quiere hacer una denuncia, y eso que es una comunidad que le está afectando, ¿no? Ahora ya, mismo no puede hacerlo a pesar de que estén contaminando a sus vacas, su agua, de que ya hayan tenido que salir sus hijos de exacto. su comunidad, y ella no puede hacerlo porque ahora mismo no puede hacerlo. Este acuerdo lo que le daría sería el acceso a poder ir, pero no es una cosa, o sea, a no ser que el juez lo dictaminara porque ve las evidencias que puede haber un daño a la salud pública o algo por el estilo que es muy evidente y el juez ahora mismo también lo podría dictaminar, en el acuerdo de Escazú, si hay un problema de salud pública o algo así, podría decirlo, pero lo que está haciendo es acceso, este ejemplo que le pongo a la señora Melchora, que ya sí va a poder y va a poder ir y hacer la denuncia diciendo que hay. Ahora, quién luego gane o no, eso es otra cosa. O sea, ahí sería un proceso judicial y eso ya va por otra vía. O sea, no es un tema que ahí el Estado tenga que pararlo, ni muchísimo menos. Es una vía judicial y tiene que seguir todos los procedimientos jurídicos que hay. Mm, y mayormente a mí lo he escuchado y citan pues, los artículos del 66 hacia 66, 67, 68, 69. Sobre eso me dicen pues que cambiaría pues la legislación, la política nacional del ambiente, porque ya determinaron una corte supranacional y los fallos pues son obligatorios, por decirlo así, para los estados y en este caso para el Perú. Ahí eso es lo que escuchaba. Entonces ahí donde termina pues ya no hay soberanía, No, ya ahí termina. ahí yo Entonces, creo que hay una a ver, confusión ahí. O sea, lo que establecen esos artículos es que, y además no lo dicen de una manera porque todavía no se ha creado, que si se creara, se podía crear una instancia en la cual, en el caso de que hubiera entre las partes, no entre una persona o una empresa y el Estado, sino entre, por ejemplo, digamos, el Estado peruano, porque claro, esto es corresponsal, ¿no? El Estado peruano, si lo firmara, le dice al Estado ecuatoriano o de Bolivia. ya, No está cumpliendo porque no está dando la información, por ejemplo, a su ciudadanía sobre una presa que está en el río Marañón, por ejemplo, ¿no? ya. Y no le está dando información porque nosotros nos han llegado que no les está dando esa información. Entonces, eso iría ante, digamos que digamos que no sé si es una jurisdicción que todavía no está creada y que se podría crear para decir cómo se dirimen entre los dos estados las diferencias, es decir, si se admite que sí, que no lo está cumpliendo o que no lo está cumpliendo. Pero eso va a ser entre las partes, es decir, Ay, eso no, no, entonces usted me está diciendo que un estado puede denunciar, cualquier estado puede denunciar al Perú. o sea, lo que más que denunciar,
A ver, es que cuando uno entiende denuncia, piensa que es una denuncia de violación de derechos humanos, que es lo que se hace ante la Haya, Claro, o lo que porque se es el hace acuerdo que es falso. ante el No, Tribunal Penal. ¿Perdón? es que lo que estamos en el acuerdo es que eso hay derechos, pues, y son Claro, derechos, en este caso, del ambiente, información de las personas, lo que fuere, pero de acuerdo a lo que usted me está diciendo, que con este acuerdo, un Estado, y eso es lo que han planteado, oiga, pero un Estado que es ajeno al Perú puede denunciar. puede decir que no se está Ahí, y que no está ahí se incumpliendo. quiebra, es que dice, ahí donde se quiebra pues la soberanía del Estado peruano que tiene sobre su territorio y que otro Estado intervenga. Y mayormente en política internacional, yo entendí, no, como no sé quién dijo, no hay amigos, sino intereses. Ujú. Hay intereses, los Estados tienen intereses. Como siempre se ha dicho, el Estado chileno tiene interés, así como ha ganado a Bolivia en la guerra del Chile, que mayormente la movió, ahora ya sabemos por historia que Inglaterra fue la que movió la guerra para quedarse y no pagar los impuestos tanto a Perú como a Chile, para quedarse con el cobre, y se quedó pues con el cobre. Y ahora hay intereses, como hay recursos más económicos en el Perú y en la selva, entonces cualquiera de los estados, bajo el pretexto de ciertas violaciones o de incumplimiento del acuerdo, puede intervenir, pues. A eso apuntan ellos. Entonces ahí donde se quiebre, dice la soberanía en el principio. Y luego Ujú. cuando se vaya la denuncia internacional, es peor, pues ya ahí el Perú perdió porque tiene que someterse. Pues. O sea, pero lo que quiere decir, sí, lo A que ver, quiere explique. decirse, claro, es que lo que estamos haciendo es asumiendo que el Perú, o sea, que no va, vamos a ver, es que yo creo que aquí el principio es, siempre y cuando las normas que estén en este acuerdo son las normas, o sea, que son las que hay y que haya un ente supranacional, o sea, los entes supranacionales en el sentido, ¿en qué sentido quitan soberanía? No es que estén quitando soberanía, es que están haciendo una recomendación para tener unos estándares regionales, porque esa es como una de las ventajas que tiene este acuerdo, porque posiblemente haya escuchado también la argumentación de que todo esto ya está en la ley peruana. Yo argumentaría que sí, en diferentes, ¿no? La de transparencia, la del ambiente, en diferentes, ¿no? Legislaciones peruanas. Yo argumentaría que la única que yo he identificado que no estaría sería esta que le comento de los defensores. No hay una norma con rango de ley que proteja a quienes defienden el ambiente. Y por eso les pueden seguir hostigando, les pueden seguir agrediendo y les pueden seguir asesinando sin que realmente se haga nada. Entonces, pero el resto sí es cierto que son principios que ha reconocido y que hay legislación con respecto. Eso no quiere decir que ocurra en todos los países, más bien ocurre todo lo contrario. En otros países hay una legislación que es incluso un poquito inferior a la que tiene el Perú. Por eso creo que a quienes en todo caso deberían temer serían esos países que tienen una legislación que no, está, que no cubre con eso. Pero la legislación peruana ya sí está cumpliendo con esos estándares, ¿no? Con excepción de este, ¿no? Con excepción de... Entonces, lo que sí que hace este acuerdo es poner unos estándares regionales. ¿Por qué? Porque si no, realmente eso también puede tener intereses económicos, ¿no? Como ocurre con los intereses laborales, ¿no? Cuando un país pone pocos derechos laborales, normalmente las empresas se suelen ir, ¿no? hacia esos países. Cuando un país pone unos estándares ambientales muy bajos, las empresas que no quieren cumplir con esos estándares ambientales se van hacia los países que tienen unos estándares ambientales más bajos. Lo que estamos viendo, ¿no? La movilidad que hay de las empresas de un lado a otro. Y por eso era importante tener un acuerdo que sea regional, que ponga unos estándares mínimos para todos los países en la región, ¿no? Y que defiendan, porque al final la degradación ambiental en Brasil afecta a Perú, la degradación ambiental en Perú afecta a Ecuador y así sucesivamente. No es un tema que sea solo de uno de los países y que sea exclusivamente. Entonces, por eso era importante tener unos estándares regionales que se han puesto, y por eso Perú creo que ha sido uno de los países que lo han sido impulsando, porque se han puesto mucho en los estándares que ya tiene el Perú. Entonces, en ese sentido, ¿no? Pero que hay otros países que no tienen esos estándares y eso sí que hay que reconocerlo, ¿no? Y para ellos sí es como un gran avance. Por eso es la importancia de ser un acuerdo regional, que ser un acuerdo regional y no ser solo las legislaciones que cada país, que el Perú tiene. Entonces, era un poco por esa línea.
Pero yo ahora le pregunto, Sí. si en la Ley General del Ambiente, bueno, yo he conversado con unos ingenieros que me dicen todo lo que está en Escazú ya está en la Ley General del Ambiente. Ujú. Lo único que faltaría, claro, lo que usted me está mencionando, y si a esa ley le agregamos eso, lo que falta, ya no firmaríamos el acuerdo de Escazú. Bueno, yo creo que tiene ahí dos cosas que son bien A ver, importantes. O sea, por un lado, para mí sí es importante, y creo que sí que es importante esto que le estoy diciendo, que dentro de la región tengamos unos estándares mínimos, ¿no? Porque creo que sí que es importante el ámbito regional que tiene la cooperación regional. Porque nosotros somos un país que en general, de hecho yo creo que este sería el primer acuerdo ambiental que Perú no firmara. Creo que es el primero, sería el primero que Perú no ha firmado. Todos los demás ya los ha firmado. Entonces, es un país que tiene una apuesta también por la defensa a nivel internacional y a nivel regional del ambiente. Eso por un lado, y no hay que perderlo de vista, porque sí es importante el tener esa visión regional, ¿no? Porque el ambiente, como les repito, no es un tema que se quede en las fronteras de Perú. Lo que ocurra en la frontera de Perú con Ecuador afecta a Perú, para bien y para mal. Lo que ocurre en la frontera entre Bolivia y Perú afecta a ambos países, ¿no? Claro, uno siempre está... yo creo que ese es uno de los temas. Y luego es bien difícil que la ley ambiental pueda hablar de defensores, sería la primera ley ambiental que conocemos. O sea, de temas ambientales, yo no soy la experta. De defensores de derechos humanos sí le puedo hablar mucho y no habría ninguna ley ambiental en el mundo que conozco que hable de defender a los defensores ambientales o defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que eso va como un poco por otros ámbitos. De hecho, normalmente es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien lidera, ¿no? Eh, esos protocolos y esas normas, pero el hecho de que tenga rango de ley hace que ese ministerio pueda contar con el apoyo de otras entidades, ¿no? Eso es lo que hay. Y por eso también quería hablarle, porque yo entiendo que es un acuerdo ambiental y por supuesto que es lo principal del acuerdo, pero sabemos que desde Amnistía Internacional que pocos tienen experiencia en los defensores ambientales, en los defensores que ya les digo, nosotros hemos hecho un trabajo ahí en Espinar, hemos hecho un trabajo en Cuninico, hemos hecho un trabajo también en Cajamarca, en Selendín, y vemos cómo realmente quienes defienden el ambiente allá en las comunidades están siendo sistemáticamente hostigados, están siendo sistemáticamente o sea, hostigados y agredidos, no solo hostigados y judicializados. Tienen que enfrentar, tenemos un caso de 60 juicios. 60 juicios porque la Fiscalía no está colaborando. Este acuerdo apoyaría para que, por ejemplo, la Fiscalía colaborara para ver, oye, es un defensor ambiental, revisemos bien estas denuncias que tienen, por qué son. Y la inmensa mayoría, bueno, yo se lo digo ya como abogada, nosotros hemos estado viendo todos los expedientes, deberían haber sido archivados. No hay ninguna evidencia, solo se les está denunciando para callarle. Entonces, este acuerdo sí es la primera vez que podemos hablar de, un acuerdo con rango de ley que sí que los defienda. Y es difícil incluirlo en la ley del ambiente, ¿no? Es difícil. Entonces, para mí son los dos argumentos fundamentales, ¿eh? Para mí los dos argumentos fundamentales. ¿Por qué Perú debe firmarlo, ratificarlo? Digamos tres. Uno es la parte regional, disculpe. Otro es la parte la parte regional, la parte de defensores ambientales, que eso sí no lo tenemos en nuestra legislación, y otro es reafirmación de ese compromiso, porque claro, si ahora, por ejemplo, el Congreso decide no ratificar este acuerdo, el mensaje que está lanzando la ciudadanía a estas 40.000 personas, por ejemplo, que han firmado al Congreso y pidiéndoselo, el mensaje que está lanzando en un acuerdo que habla de información, de participación y de acceso a la justicia ambiental es que al Congreso no le interesan los temas ambientales y hay un retroceso, o sea, que lo que pretende es un retroceso con respecto a la normativa anterior que tienen. Están lanzando un mensaje de no les interesa, lo cual yo no creo que sea cierto, la verdad, pero claro, ese es el mensaje que se lanza. y el no firmar ¿qué consecuencias traería para el Perú? El no ratificarlo, dice. Sí, no, El no ratificarlo yo creo que por un lado tendría
o sea, digo, esa consecuencia de no apoyo a los que defienden el ambiente, o sea, lo que está diciéndole es el Perú ya no está interesado, o sea, cambia su política de interés en temas ambientales y ya deja de estar interesado en temas ambientales. Yo creo que ese es el mensaje que se está lanzando a la ciudadanía por parte de las autoridades, específicamente por parte en este caso del Congreso. Porque el resto de los sectores en su día, incluido el Poder Judicial, incluido la Fiscalía y por supuesto el resto de los sectores del Ejecutivo, ya hablaron a favor del acuerdo de Escazú. Eso es para la firma, ¿no? Entonces, primero yo creo que ese es un mensaje claro a la ciudadanía de parte del Congreso. Y luego lo otro es que, bueno, lamentablemente no tendríamos este avance a favor de las personas que defienden el medio ambiente. O sea, yo creo que el mensaje es más político, es un mensaje de no nos interesa el medio ambiente. Una pregunta, señorita Marina. ¿Cuántos muertos de defensores del ambiente son del Perú? De los que le he dicho, en esta cuarentena son 4. En los últimos 4 en la cuarentena, desde el 16 de marzo hasta el 30 de julio. Estos son los que tenemos de los 5 meses. ¿Y antes de eso? Y antes de esos, pues tenemos diferentes reportes dependiendo de la fecha. Del 2019 se lo puedo buscar, no tengo ahora la referencia de 2019. Lo que ha levantado el dato de los 4 sí es de Amnistía, lo puedes citar como Amnistía, tenemos los nombres, apellidos, las comunidades y todo. El otro es de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y habla de 10 defensores en los 2 últimos años. Asesinados, ¿eh? ¿Estos 4 pertenecen a Amnistía Internacional? No que pertenecen, son de comunidades indígenas, no tienen ningún contacto de Amnistía, pero nosotros lo hemos reportado. Le puedo decir quiénes son, en qué comunidad y por qué fueron, o sea, qué era lo que defendían para haber sido asesinados. Pero no tiene nada que ver con Amnistía Internacional, ¿eh? O sea, solo que nosotros hacemos un reporte de los que hay. Y estos también hay ahora en el protocolo del Ministerio de Justicia, que es el que estamos intentando que tenga rango de ley y que no tiene el rango de ley. También el Ministerio de Justicia los tiene reportados como defensores asesinados y que no han podido hacer nada con ellos a pesar de que sabían que estaban en peligro, porque ellos habían dicho que estaban en peligro. Porque de uno de ellos, por ejemplo, fue asesinado su padre y su mujer la dejaron abandonada, su esposa la dejaron abandonada, pensando que gravemente herida, pero no ha fallecido, pensando que estaba fallecida. Entonces, no es algo que ocurra de vez en cuando, sino que es algo que es sistemático, que está ocurriendo. Y esto es cuando ya estamos hablando de casos pues muy graves, ¿no? Estamos hablando de asesinatos. De los 4, ¿qué cosa han denunciado? ¿Qué cosa me puede enumerar en qué se han...? Sí, o sea, básicamente son defensores del territorio, todos ellos han sido en la Amazonía, son defensores del territorio y normalmente creo que 3 de los casos estaban haciendo denuncias hacia talas, o sea, estaban defendiendo su tierra, su territorio, y hacia talas ilegales. Tala ilegal era lo que estaban denunciando que estaba habiendo, y ellos habían denunciado ya que estaban recibiendo amenazas. Pero a pesar de denunciar que hay amenazas, no hay ningún protocolo ahora mismo, no hay nada que haga que apoyen a estas personas que reciben amenazas, que saben que van a ser asesinadas, y ahora mismo no hay nada con rango de ley que permita o que haga que se institucionalice de tal manera que esas personas las defiendan. Y tenemos el caso, estos 4, tenemos el caso de Edwin Chota, que fue terrible, con sus 4 compañeros asesinados en el 2018 también, que incluso vinieron a Lima a denunciar a todas las instituciones que estaban siendo amenazados y nadie les hizo caso porque no hay nada que obligue a hacerles caso. A que se tengan en cuenta, que se les diga, me están amenazando, tengo estas amenazas, esto es lo que está ocurriendo, han venido varias veces a mi comunidad, me han agredido, la siguiente vez me van a asesinar. Y lo dijeron. Pero una denuncia contra la vida acá en el Perú, ¿no pide garantía de la persona? ¿No le dan la garantía? Deberían. No le han dado. No le han dado. Deberían, pero no le han dado. Porque no se, o sea, nosotros lo que vemos disculpen, porque cuando uno denuncia que está amenazado, tiene que denunciar quién es el que lo amenaza. ¿Se entiende, no? Claro, o sea, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que en estos casos no saben, ese es el problema que tienen, no saben el nombre, o sea, estamos hablando de muchos que son,
que son sicarios, que está la ilegal, no es que sepan quiénes son, no tienen su nombre, su apellido, su DNI. Pero las amenazas, supongo, hablarán, ya, 4 muertos. Ya, bueno. Pero O eso sea, por estamos este hablando lado, del extremo, ¿eh? Porque le puedo decir que personas que están siendo judicializadas o que están siendo hostigadas, eso ocurre prácticamente en todas las comunidades en ámbitos extractivos, en todas. ya. A ver, Bonnie, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. A ver, pregúntale Bueno, algo. Mi- esto es un poco complejo y entender el acuerdo de Escazú en un país donde, como tú dices, los estándares ambientales son bien bajos, ¿no? O sea, no hay una protección respecto de la gente que lucha por el medio ambiente, ¿no? Y creo que esta campaña de desinformación ha calado más porque más bien la campaña de información debe ponerle rostros, ¿no? Tú has mencionado que hay 4 lamentables muertes, que sería bueno decir, ¿no? Juan Pérez falleció por esto, ¿no? Y es lamentable que por luchar por su por sus recursos o para que no dañen su comunidad, porque la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas es diferente a la gente de la ciudad, ¿no? Es muy diferente, es como que si le arrancaras parte de su cuerpo. Entonces, ese divorcio entre la ciudad y el monte, por decirlo así, se hace muy evidente ahora, ¿no? Entonces, esa campaña que tú has mencionado, que es fuerte, que está en los medios de comunicación y ha alcanzado a espacios políticos como el Congreso, eh, tenemos que rebatirlos. Yo trabajo muchos años en temas ambientales, inicié mi carrera con temas ambientales, y para mí es muy importante que el congresista pueda escuchar esta realidad, ¿no? Que a veces parece muy lejana, pero es del día a día, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría que enfatices un poco más, así sea repetitivo, por qué hay esta campaña de desinformación, por qué es tan fuerte. O sea, la gente está invirtiendo plata para poner artículos en los medios, en los periódicos, contratando gente de mucho nivel para que se oponga a este acuerdo, ¿no? La campaña es realmente, se ve que hay mucha plata, ¿no? Entonces, quisiera que ahondes más por qué hay esta campaña de desinformación, ¿no? Sí, bueno, o sea, es también perdón, me cayó, disculpe. Sí, es un poco lo que yo creo por qué se está dando y a partir de dónde surge. Y por eso a mí me parece extraño, o sea, porque yo no es que tenga, no, o sea, de dónde está surgiendo. Este debate no se estaba dando y parecía como que iba a ser un acuerdo que se iba a ratificar, que bueno, que no levantaban muchos mayores como de pronto intereses, aunque yo digo, yo lo rebato, ¿no? Lo rebato porque ya le digo que de nuestras campañas es una de las que más personas las han firmado, 40.000 personas, 40.000 personas que están de acuerdo en ratificar el acuerdo de Escazú. Entonces, y esos son de nuestros activistas, de la gente que nos sigue en redes sociales. Habrá muchas más personas que están de acuerdo. Entonces, a partir de un comunicado que salió en el mes de junio por parte de los gremios empresariales, liderado sobre todo por la CONFIEP, no sé especialmente, pero ha sido que ha empezado toda esa campaña, porque los argumentos que se recogen y que están recogiendo toda esta campaña contra el acuerdo de Escazú son exactamente los argumentos que recoge este comunicado liderado por la CONFIEP y por otros gremios empresariales, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque además en ese momento no argumentan ninguno de ellos, ¿no? Incluso yendo en contra de artículos concretos, no se argumenta ninguno de ellos.
Es más, a mí me llama la atención, el otro día incluso yo estuve viendo en uno de los eventos que me sorprendió mucho porque al propio, me llamó la atención, yo estuve en un evento con el señor Duberly Rodríguez en el 2018 en el Congreso. Fue un evento en el Congreso precisamente para hablar del acuerdo de Escazú, en el cual él, aparte de defender el acuerdo de Escazú, dijo que tenía el acuerdo del Poder Judicial, en su caso, su firma. Y el otro día le veo en un evento que está en contra de este acuerdo y yo estuve mirando un poco qué es lo que había pasado. Bueno, simplemente estaba apoyando todos estos argumentos de los gremios empresariales. A mí eso, la verdad es que me dejó realmente sorprendida, ¿no? De pronto han salido los gremios muy, muy fuertes. Y ya les digo que para mí me parece que en su... Ay, se perdió el señor congresista Rubio. No, ya, perdón, disculpe, pensaba que se cortó la conexión. Entonces, a mí eso sí me llama la atención, porque solo en el caso de que no quieras cumplir con los estándares ambientales es que estarías en contra del acuerdo de Escazú. Entonces, claro, yo más bien la pregunta que le haría a estos gremios empresariales es que si no están de acuerdo en cumplir con los estándares ambientales, porque si cumplieran con los estándares ambientales, no tendrían ninguno, o sea, no habría nada que temer. O sea, quien tiene que temer es aquellas personas o aquellas entidades o empresas que no quieren o que quieren ir en contra de los estándares ambientales. Para mí es la única argumentación que yo es lo que estoy viendo, porque no es algo que haya estado en otros momentos. Y ya les digo que tiene el dictamen favorable de todos los sectores, 9, si no estoy mal, que fueron en su día consultados. Entonces, es algo que nos ha sorprendido mucho. Y sí voy a dar la razón, Bonnie, perdona, sí, es tu nombre, ¿verdad? Sí. Sí, voy a dar la razón en lo que comentas, ¿no? En darle rostro. En darle rostro, creo que eso es algo que nos está faltando, el verlo en las defensoras, también las defensoras ambientales, en las comunidades. Y creo que no hemos hecho suficientemente el vínculo, y ahí espero que estemos todavía a tiempo también para el congresista Rubio, pero para otros les puedo pasar algunas de las informaciones bien cortito para que no sea algo como difícil de leer, ¿no? De hecho, muchas cosas son comunicativas para que lo conozca el público en general. En primer lugar, de los 4 asesinatos, en qué comunidades han sido, con quiénes han sido, en qué circunstancias, y qué era lo que estaban defendiendo, por lo que han sido asesinados. Lamentablemente no se sabe quiénes han sido y también lamentablemente las investigaciones, que eso es otro de lo que siempre estamos reivindicando, las investigaciones para estos casos son muy lentas, muy lentas. No me atrevo a decir inexistentes porque no tengo pruebas para decir que son inexistentes, pero puedo decir que muy lentas porque no se consiguen nunca detener a... Bueno, no nunca. En algunos casos se ha conseguido. Tampoco quiero ser, no quiero ser demagógica, pero suelen ser extremadamente lentas. Entonces, eso yo creo que sí, que nos está faltando ponerle rostro a estas personas que han sido asesinadas, que han sido agredidas, y también a estas personas que están siendo. O sea, a mí me llama mucho la atención cuando veo a las mujeres en Espinar, sobre todo en las comunidades, no solo en la ciudad, sino sobre todo en las comunidades, cuando sistemáticamente las están hostigando, las están poniendo en contra de su comunidad, las están amenazando, las están diciendo que se tienen que ir, y cuando ya renuncian o no quieren irse, como en el caso, por ejemplo, de la señora Máxima, ya sí en Cajamarca, pues o sea, juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, para hacerles irse si no quieren aceptarlo. Esas cantidades, como decía el congresista, son total y absolutamente irrisorias. La señora no quiere irse de la tierra donde está, de sus lagunas, y además la quieren mandar a otra tierra totalmente al otro lado y con otras características. Y ¿qué es lo que hacen? Hostigarla hasta que ya no pueda más o su familia no pueda más, y romper esos vínculos también dentro de la comunidad. Entonces, de eso sí tenemos un informe
le podría pasar ese informe y hacer ese vínculo, ¿no? Creo que del artículo 12 se habla muy poco, ¿no? De estos defensores ambientales, que son, ya le digo, todos los que tenemos nosotros sistematizados son de población campesina o indígena. Yo no tengo más intervención. No sé, congresista, si a usted le ha quedado claro. Hablando, hombre. No me escucho, se apagó. Una pregunta, el caso de Cajamarca, creo que con la mina, creo que era, ¿no? De la persona, ¿en qué quedó? ¿Vendió? No vendió. No, Porque entiendo que su hija comenzó a estudiar, creo, abogacía, creo. Sí, Isidora. Sí, la señora Máxima nunca quiso vender. De hecho, en muy malas condiciones la empresa quiso ir. Nosotros hemos estado en contacto siempre con ella y con su familia. Afortunadamente, el juicio penal, porque ya no solo era civil, sino que era penal, pues falló Pero no. que no había, sí, por usurpación. Le había puesto la minera Yanacocha, le había puesto un juicio penal por usurpación. Yeah. Y bueno, afortunadamente, después de hacer todo un proceso de 4 años, un proceso que lo que cuesta es, bueno, ya lo conoce, pero eso tiene muchísimos costes, tiene también un coste familiar para ella, tiene un coste en la comunidad, ¿no? También muy, muy fuerte. Pero ella no quiso. Bueno, el juicio penal se archivó porque no había ninguna evidencia. Es que no había ninguna evidencia. Nosotros de verdad que lo estuvimos viendo por un grupo de abogados, no había ninguna evidencia. Y ahora están en el juicio civil y sigue ahí, pero hace poco, en plena pandemia, cuando no deberían de estar en su terreno, porque no tienen por qué estar en su terreno, o sea, perdón, en ningún terreno, sí estaba recibiendo también hostigamientos de gente que iba, que la estaba filmando, que estaba, ¿no? O sea, y continúa, porque continúa el juicio civil por la ¿Y el propiedad. juicio civil por qué es? ¿Perdón? ¿El juicio civil por qué es? Porque ambas partes, tanto la señora Máxima como la minera Yanacocha, dicen que tienen títulos de propiedad sobre el terreno. Y entonces lo que tiene que dirimir el juez es cuál es el título de propiedad válido. No, ya. ¿Qué son los estándares? En la ley habla, siempre le escucho los estándares ambientales. ¿Está especificado los estándares ambientales en ese acuerdo? No, o sea, no como estándares, o sea, cada país lo tiene. Lo que está especificado, en este caso, parte de los estándares ambientales son precisamente dar la información, proveer de participación y de acceso a la justicia. Eso es lo que no está. Entonces, hay como en el acuerdo, yo no soy la especialista ambiental, ya le he dicho que para mí el punto fuerte es sobre defensores ambientales, que es en lo que yo soy especialista, en lo que le puedo hablar, con mayor fuerza, o en general de tratados internacionales. Pero, lo que define, o sea, lo que está definiendo son como los principios, creo que es lo más básico. Ya. Bueno, ya lo escuché. Muchísimas gracias. Una opinión. De repente, voy a ver qué dice mi grupo, pues. Claro, tendrá que verlo. Hay que tener información y vamos a ver, porque el voto es grupal. Perfecto, Se ha quedado que el voto va a ser grupal. perfecto. Y para eso tenemos que estar de acuerdo. Y mayormente los responsables somos mi persona y ¿quién más? ¿Quién más está conmigo? Nelly, ¿no? Bonnie, Nelly está conmigo, ¿no? En relaciones exteriores. Sí, a ver. O somos dos nomás, creo. No Sí. recuerdo bien. Ya, pues entonces. Y cualquier información que quieran, les voy a pasar de todas formas la información sobre estas 4 personas asesinadas y sobre los hostigamientos Ya. que hay y por qué el acuerdo, algo cortito, ¿no? Por qué el acuerdo lo que sería favorable. No, tampoco voy a, o sea, no es que sea
Así que Bueno, le como voy a que ser sincero, los que han ido a argumentar a favor no han convencido. te han convencido. No han convencido en los argumentos que han ido. Y Ya, aún los que han argumentado en contra les he hecho preguntas pues que más se han acordado de mi apellido que de responder. Entonces tampoco me han convencido así tajante. Si no hay duda. claro. Entonces, la cosa está, por ejemplo, yo he recibido llamadas de Loreto, de mis agrupaciones, y que sí, muchos están preocupados, pero como dice Bonnie, la información ha calado que muchos están en contra. Ujú. O sea, dentro de mi propio grupo institucional está en contra. Aunque yo, claro, aparentemente yo lo veo como una, para proteger el ambiente a menos, porque la gran cantidad que tenemos de personas de mi, por decirlo así, mi idiosincrasia, porque soy israelita, entonces muchos están en la selva. Hay más de 30 agrupaciones, ¿no? ¿Cuántas? Ya irregular. Tenemos desde Madre Dios por la cuenca de Toy hasta el Yabarí. Entonces, ese es el plan de trabajo del maestro Ezequiel Altracursi Comunal, de proteger las fronteras vivas y de proteger el ambiente, hacerlo una industria saludable que no contamine. Entonces, bueno, cuando yo escuché el acuerdo de Escazú y lo escuché por primera vez, bueno, me parecía favorable, pero la verdad que hay muchas contradicciones y aún en mi propio grupo, entonces, ya que Bonnie, no sé cómo ha contado Bonnie, voy a ver si podría ser, pero esta vez no solamente usted, porque he visto varias preguntas que usted me dice que no es especialista. Entonces, convendría que habría las personas que nos puedan responder. Voy a ver si nos podemos reunir, al menos mi bancada, para que puedan darles Claro, una sí, información y decir por qué hay que votar a favor. Pues. claro. Por O sea, eso el nosotros fundamento. sí, estamos en colaboración con Darlo, porque le digo, yo no soy especialista en temas ambientales, pero sí soy especialista en derechos humanos. Es un acuerdo de derechos humanos y que Bien. defiende a los defensores. Y sobre defensores ambientales le podemos extendernos, ¿no? Lo que quiera. Por eso, para mí sí es importante que quien quiere apoyar a los defensores ambientales apoye este acuerdo. Yo creo que claramente lo que hay que mirar es un poco, pues nada, los argumentos en contra, los argumentos a favor, de dónde vienen. A mí sí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Estos argumentos y hablándolo con colegas en otros países, yo estoy hablando en otros países. Y bueno, la verdad es que es el país, por otro lado, está bien que haya un debate. O sea, yo creo que los debates son siempre buenos, que se conozca sobre temas ambientales creo que es siempre bueno, y que se conozca también quién defiende el ambiente y quién no defiende el ambiente, creo que también siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno como conocerlo, saber quiénes son aquellas personas que lo están, o aquellos grupos, o de dónde vienen los grupos que están en contra y que están a favor, ¿no? Entonces, sí, de mis colegas, yo he hablado con varios y en los diferentes países, en Perú es donde más debate está habiendo, es donde más debate están habiendo. En Chile es el único país que no lo ha firmado, yo le he hablado con mi colega, ¿no? Y me lo dijo, bueno, pues que claramente allí sí los gremios empresariales habían hecho el lobby antes con la firma. Y bueno, luego entraron en los conflictos sociales que fue Chile y ya se les ha pasado un poquito la firma, ¿no? Un gobierno que no ha respetado mucho los acuerdos ambientales, se ve mucho también con todos los conflictos que ha tenido con el pueblo mapuche. Entonces está en la línea, ¿no? del gobierno de Chile con sus enfrentamientos con el pueblo mapuche por temas ambientales. Pero bueno, yo espero que el resto de los países también sí lo prueben, ¿no? Porque para mí sí es importante, ¿no? Los estándares regionales ambientales, creo que es algo que no, que sí que como humanidad tenemos que estar también bastante unidos, ¿no? Entonces creo que sí hay cosas así No, como... antes que vaya, otra pregunta. Sí, ¿Es verdad que cualquier institución que haga la denuncia, el Estado tiene que pagarle? perdón. Es No, decir, por ejemplo, como... una universidad que denuncia y el financiamiento del proceso, el Estado tiene que pagar. no, Aún bueno, yo así, la verdad es ¿es que esto es la verdad? primera vez que lo escucho. No, yo sí lo he escuchado, por eso le hago esa pregunta. Como no No, me leo completamente la ley, no lo claro, ve, no entonces hay por eso le nada pregunto. no hay nada en el acuerdo que diga eso, ni muchísimo menos. No hay nada en el acuerdo que diga que el Estado tiene que pagar y me parecería como extraño. A lo mejor,
no sé, o sea, es que esos argumentos a mí lo que me llama la atención es que lo argumentan, pero usted dice que han ido artículo por artículo, pero yo cuando les he estado escuchando, realmente a mí, a lo mejor lo estoy viendo desde un punto de vista de derecho internacional, ¿no? Pero no me lo terminan de argumentar. Yo creo que no hay donde dice eso, ¿no? Dentro del acuerdo. Yo no he visto ningún lado que lo diga y creo que, bueno, ya tanto las organizaciones como las personas, ¿no? Que creo que también como las comunidades, creo que podrían hacer cualquier tipo están muy centrados en la parte de la denuncia. Creo que es bien importante tener también la información, tener la parte de la participación. A mí me gustaría que nunca se tuviera que llegar a la denuncia, pero bueno, también a veces se tiene que llegar, ¿no? Porque vemos muchos casos, vemos ahora muchos casos. Me preocupa especialmente eso en Espinal, en Cuninico también no sé si tienen allá comunidades, han hablado con ellos, también es algo con quienes hemos estado hablando. Entonces, bueno, nada más que eso, pero no tendría como mucha lógica que el Estado tenga que pagar por hacer una denuncia. No lo he Ya, escuchado en nada en derechos humanos, en otros aspectos tampoco. Porque, bueno, sí estamos hablando que los derechos ambientales son derechos humanos, sí. Hay gente que no lo conoce, claro. pero sí lo son. Y como tales, porque lo he oído en uno de los argumentos, o sea que como tales, pues obviamente sí, ahora mismo, sí. Lo que le faltó argumentar al ponente cuando dijo que ¿por qué los derechos ambientales son derechos humanos? Eso le faltó argumentar, no lo convenció. Ajá, Bueno, son derechos humanos de no sé qué generación, pero tenía que argumentar, porque la mayoría en las relaciones exteriores todos son abogados. La mayoría ajá, son abogados, hasta presidente del Tribunal Constitucional creo que han sido. Y ellos son los que más se oponen, por decirles, como saben la ley. Entonces, como que a veces, un poco que las personas que van a argumentar, pues, tienen que argumentar a ese nivel, al nivel jurídico, ujú, porque agarran claro. los artículos y lo desmenuzan y dicen que tal palabra dice, podrá, quizá, entonces, ahí donde tienen que argumentar. Bueno, no me acuerdo, no tengo mi borrador donde están los artículos, pero dieron a entender eso. Entonces, y eso le digo, esa información que se recibe, nosotros hemos hecho 2 reuniones en mi partido, y bueno, pues ahí está la duda. Pues. Es decir, no hay una convicción tajante de a favor, ni una Ujú, convicción tajante de en contra. ujú, Y le damos la palabra a Bonis de repente por la información y los fundamentos que tienen que dar, fundamentos ujú, categóricos y precisos, sin mucho rodeo, sin mucha palabrería. Esto es así, asá, asá, y es ujú. disculpe que Pero sea muy directo. sí, no, me parece perfecto. Pero que los derechos ambientales son derechos humanos, aparte de que están reconocidos dentro de tratados internacionales de derechos humanos, en organismos de derechos humanos, y que como tales se pueden llevar a la defensa. Creo que hay algo que es como bastante obvio y es que los derechos ambientales afectan a las personas y como tales, afectan a la integridad, ¿no? de las personas y como tales son derechos humanos, ¿no? Porque en el momento que a una persona esto le afecta en su vida, ¿no? Por eso son los derechos fundamentales, es que son derechos humanos. Entonces, ahí tenemos desde los derechos básicos de derecho al agua, derecho al ambiente, derecho a un ambiente sin contaminación, etcétera. Todos esos son derechos que ya desde hace varias décadas, ¿no? Son considerados derechos humanos y están en los tratados internacionales. Ya, Mm. gracias, Marina. Muchas gracias. No sé, Bueno, y depende, pero no cualquier sé. cosa más, información, le voy a mandar los datos de los cuatro, de los 4 defensores Ya, asesinados y y del informe que tenemos sobre las personas que defienden el ambiente, porque creo que es muy lamentable que cuando se está hablando de este debate del acuerdo de Escazú se olvide a los defensores ambientales y por eso queríamos tener también esta reunión, ¿no? Para que no nos olvidemos de todas aquellas personas que defienden el ambiente y que lamentablemente están siendo amenazadas, están siendo hostigadas, están siendo agredidas a diario.
Ya. Entonces era sobre todo por eso para que quería hablar con usted. Muchísimas gracias. A usted por la información.